En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inspira, oh Señor, nuestras acciones y ayúdanos a realizarlas, para que en ti comience y en ti termine todo lo que hacemos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos, una alegría estar juntos acá en este programa una vez más. Y hoy, en el día de San Agustín, hablaremos del testimonio de la conversión de este gran santo. San Agustín es conocido, claro, por su conversión que ocurrió a los 32 años de edad, pero mucha gente no se da cuenta de cuál fue la verdadera conversión de San Agustín. La gente dice, bueno, él no era casado, tenía una concubina, tenía un hijo, entonces evidente, la conversión de él fue porque tenía una vida sexual desenfrenada, una cuestión absurda, y ahí se convirtió. Pero eso es, digámoslo así, anacrónico, porque estamos viendo la vida de San Agustín a partir del punto de vista de la revolución sexual del siglo XX-XXI, que no tiene nada que ver. O sea, ¿qué es lo que fue la vida de San Agustín? Mira, en primer lugar, tenemos que entender que San Agustín tuvo una conversión bien diferente de la conversión de la mayor parte de los santos que conocemos. Por ejemplo, San Francisco, San Ignacio de Loyola. Ellos se convirtieron porque tenían una vida moral que hacía con que ellos se sintieran desolados. Y generalmente es así, o sea, la persona tiene una vida de pecado y la vida de pecado hace que la persona quede tan para abajo, tan desanimada, que cuando llega al final del pozo, como el hijo pródigo, que empieza a desear comer la comida de los puercos, la persona se convierte. Pero la conversión de Agustín pasó por un proceso diferente, un proceso que podríamos decir intelectual. San Agustín nació en el norte de África en 354 y él luego, desde el inicio, manifestó un gran talento intelectual. Él fue a estudiar en otras ciudades, en Guadaura. Eso hizo con que él se perdiera, y ahí sí ocurrieron los verdaderos pecados de su adolescencia un poco perdida. Pero entonces, cuando él fue finalmente a estudiar a Cartago, o sea, la capital de la provincia donde él vivía en el norte de África, con 18 a 19 años, él se unió a una concubina. Mucha gente dice, mira, estaba teniendo una vida desenfrenada, qué sé yo, pero mira, en primer lugar, el problema sexual de San Agustín no fue tan grave porque él vivió 14 años con esta concubina y él fue extremadamente fiel. Él no tenía una vida, para usar el lenguaje de hoy, él tenía una unión estable con ella y vivía la fidelidad, y que le sirvió un poco también para controlar su ímpetu sexual fogoso, tan, digámoslo así, claro, estamos hablando de pecado, no estoy para nada atenuando el pecado, pero estoy diciendo que no era una vida desenfrenada. Había una vida prácticamente more uxorie, o sea, de una persona casada. El hecho es que él comenzó este concubinato a los 19 años y fue exactamente en esa misma época, con 19 años ahí en Cartago, que ocurrió una revolución interior. Él hasta entonces en la escuela había aprendido aquello que era el trivium, o sea, gramática, retórica, etc. Y él, a través de esta realidad de la lógica, gramática y retórica, él aprendió a ser una especie de sofista, o sea, un orador, para persuadir a las personas, y fue exactamente eso lo que lo llevó a estudiar más, a querer estudiar más en Cartago. Y claro, ¿quién era el tipo, el rockstar, el ídolo de todos los oradores?
aquel que hacía con que todo mundo se quedara colgado de sus labios por su retórica, su capacidad oratoria, su fineza del mundo romano era Cícero. Pues bien, Marco Tulio Cícero era el ídolo de Agustín. Él había muerto ya varios siglos. Estamos hablando acá de un personaje histórico, pero los escritos de Cícero y sus discursos encantaron a Agustín. Entonces cayó en manos de Agustín allá en Cartago a los 19 años. Este libro de Cícero que hoy no conocemos es un libro, un diálogo en realidad, donde se dialoga respecto de la filosofía. Entonces Cícero demuestra la tontera que es quedar atrás de cosas pasajeras como la pura retórica o como un simple, como las cosas carnales, como el dinero, el sexo, esas cosas. Entonces ahí ya hubo un cambio interior en San Agustín. De hecho, él ya más viejo, convertido cristiano con 33 años de edad, él dice en sus soliloquios que él ya había renunciado a la búsqueda de las riquezas, ese fascinio por el dinero, hace muchos años y que no era de hoy, ya hace 14 años, o sea, se estaba refiriendo a aquella época en que con 19 años él descubrió el Hortensio de Cícero. Entonces hubo ahí un cambio interior, una búsqueda de la verdad. El hecho es que Agustín empezó a buscar la verdad, intentó buscar la verdad dentro de la Iglesia Católica, pero lo que él consiguió fue encontrar barreras, porque nadie le explicó cómo es que tenían que ser leídas las Sagradas Escrituras. Él leyó el Antiguo Testamento y él no sabía que el Antiguo Testamento debe ser buscado en el sentido espiritual y no leído meramente en el sentido literario. No había nadie que le explicara de teología, entonces él se encontró barreras. Y la barrera de Agustín fue principalmente el asunto de ver que la iglesia no respondía a sus deseos intelectuales, pero no por culpa de la iglesia, pero por culpa exactamente de que nadie le presentaba, o sea, él mismo dice en sus confesiones que él buscó las respuestas en la iglesia, pero ahí él solamente encontró barreras porque el prejuicio que él tenía sobre la iglesia le impidió de avanzar. Entonces, demuestra que tenía un prejuicio fuerte y es interesante encontrar eso hoy, principalmente porque somos católicos y queremos convertir a más personas porque hay muchas personas de buena voluntad que están buscando la verdad y que no buscarán la verdad en la Iglesia Católica porque tienen una idea pésima de la Iglesia Católica. Es una cuestión tremenda, tenemos que tener paciencia con eso. El otro día yo atendí a un muchachito que de segundo grado que se decía ateo y él vemos claramente que era una persona de buena voluntad que estaba buscando la verdad, pero los prejuicios que tenía, que trajo de la escuela respecto a la Iglesia Católica, yo dije, mijo, si Dios fuera ese asunto que tú tienes en la cabeza, yo también sería ateo. O sea, de este Dios tuyo yo también soy ateo, solo que Dios no es eso. Y si la iglesia fuera esa cosa horrorosa que tienes ahí en tu cabeza, yo también no sería católico. Solo que ni Dios es eso, ni la iglesia es eso. Entonces tenemos que deshacer el prejuicio y tenemos que ver las cosas como son. Bueno, él encontró entonces con esta dificultad. Y él empezó a buscar y encontró en los maniqueos una pseudociencia. Los maniqueos, ellos tomaron esta filosofía de él, de Manes, que es una filosofía materialista y dualista, y ellos la adaptaron
Adaptaron Jesús a los gustos de ellos, exactamente lo que mucha gente hace. La gente, en vez de buscar la verdad, terminan encontrando un Jesús adaptado. Pero tocaremos en este asunto después. Continuemos con la narrativa de la vida de San Agustín. Entonces él fue a buscar a los maniqueos y se quedó desilusionado cuando Fausto de Mileto, en el Dijo de los maniqueos, se presentó ahí en Cartago y él no consiguió sacar del hombre la sabiduría que esperaba, pero por falta de opciones él continuó eh, siguiendo los maniqueos, más allá de que él era un oyente, nunca adhirió plenamente a la secta de los maniqueos, más allá de que él cargue con la culpa de hecho de haber invitado tantas personas para hacer parte de la secta de los maniqueos. Después que él se desilusionó, él resolvió volver a Roma. Tal vez como ustedes conozcan por la vida de San Agustín, él tuvo que engañar a Santa Mónica, que le dijo, ah, mira ahí, anda ahí a tu iglesia y a rezar mientras yo voy a despedir a un amigo. Y cuando la mamá salió de la capilla, su hijo ya estaba lejos, fue a Roma. Y allá en Roma, él continuó con aquel proyectito que él tenía en Cartago, que era tener una escuela de retórica, pero los alumnos de Roma tenían un problema. La costumbre en Roma era que pagaran solamente al final del curso, entonces los alumnos seguían todo el curso y al final del curso ellos desaparecían y no le pagaban a San Agustín y él quedó muy enfurecido con aquella situación y el prefecto de Roma consiguió para él que consiguiera un cargo en la corte de orador que estaba en Milán. Entonces él fue a Milán y fue allá en Milán que Agustín comenzó a realmente encontrar las respuestas de la verdad que él tanto buscaba. Él estaba en los maniqueos porque él había decidido ahí desde los 19 años con la lectura del Hortensio de que él quería buscar la verdad. Y los maniqueos hablaban de la verdad, solo que no conseguían presentar la verdad para él. Él tuvo un periodo entonces de búsqueda de esto también en el campo de la filosofía. Comenzó a seguir a los académicos, pero eso solo hizo que él se hundiese en él creyó que no iba a encontrar la verdad nunca. Cuando finalmente él comenzó a buscar y rompió la barrera del feticismo, él tuvo que resolver problemas, dos problemas serios que necesitaban ser vencidos, que eran el materialismo de los maniqueos y el naturalismo de... Él creyó que con sus propias fuerzas podría vencer y encontrar el camino de la verdad. Sin la gracia, el naturalismo acá es el contrario del camino de la gracia. Pues bien, ahí se dio un momento decisivo. Para superar el materialismo de los maniqueos, él encontró la filosofía de los neoplatónicos. Esta filosofía de los neoplatónicos, traducidos probablemente por Mario Vitorino, él leyó esos filósofos y comenzó a ver que existía un principio espiritual. Y este principio espiritual, él aprendió de los platónicos la cuestión de la interiorización, o sea, de observar la luz de la verdad, la luz natural de la razón. Y este fue el primer paso importantísimo. Él descubrió la luz natural de la razón. Nosotros tenemos en la liturgia de las horas de hoy, del día de San Agustín, un segmento de las confesiones que están ahí a disposición de ustedes, de un lado en latín
y del otro lado en portugués con la traducción oficial de la propia liturgia de las horas. Es interesante que Agustín comienza a narrar este periodo del neoplatonismo en que él comenzó a ver la luz natural de la razón, en que él comenzó a ver la grandeza de Dios. Mira lo que él dice así: instigado a volver a mí mismo, entré en mi íntimo, en este principio de entrar en el íntimo, intrave in íntima mea. Ese entrar en el íntimo es un principio que él aprendió con los neoplatónicos. Bajo tu guía yo conseguí porque tú te hiciste mi auxilio. Interesante, San Agustín está hablando aquí con Dios. Dios, cuando yo era neoplatónico, no cristiano sin bautizo, Dios me fue guiando en la búsqueda de la verdad, por la luz de toda razón. Entre y con cierta mirada del alma, arriba del lugar común del alma, arriba de mi mente vi la luz invocable. No era como una luz terrena y evidente para todo hombre. Diría muy poco se afirmara que era una luz mucho, mucho más brillante que el común o tan intensa que penetraba todas las cosas. No era así, pero era otra cosa enteramente distinta de todo eso. También no estaba encima de mi mente como un ojo sobre la agua, ni como el cielo sobre la tierra, pero más alta, sed superior, más alta, porque ella me hizo y yo más bajo, y tengo inferior, porque está hecho por ella. Quien conoce la verdad, conoce esta luz. Qui novit veritatem novit Deam. Conoce esa luz. Miren, aquí esta luz, lo que quiero que notes es lo siguiente: esta luz que San Agustín está describiendo acá es la luz natural de la razón, que es una luz divina, pero esta luz divina, ella está en la creación. ¿Por qué? Porque es Dios que sustenta las cosas en el ser. Mira lo que dice acá, que esta luz me hizo, ella me hizo. Mira, cómo él queda entonces poético y celebra esta luz de Dios que está accesible al hombre por la luz natural de la razón. Él dice: oh eterna verdad, oh verdadera caridad, oh care eternidad. Dios, por ti suspiro de noche. Desde que te conocí, tú me elevaste para ver que quien yo veía era y yo el que veía. Todavía no era. Aquí es interesante esta realidad del ser de Dios, que es algo accesible a la luz de la razón. Él dice: tú asinsísteme, o sea, tú Dios elevó la asunción del alma, tú insísteme, et tu viderem esin quod viderem. Que viste que es ese, el ser, lo que veía, en num dimese quod viderem, y yo que veía no era. No existía la verdad porque en el ser no es tan así pequeño. Y reverberaste sobre la mezquindad de mi persona y quedaba conmigo con toda fuerza. Yo temblaba de amor y vergüenza porque yo vi ahí tu voz ahí en el alto y crece, me comerás, no me mudarás en mí, pero tú te mudarás en mí. Miren, lo que yo quiero conducir a ustedes es esta primera experiencia. Muchas personas quieren buscar a Jesús, pero no quieren buscar la verdad. No quieren usar la luz de la razón, usar a su inteligencia para encontrar a Jesús en primer lugar. En este sentido, Agustín es la perfecta refutación del mismo Lutero, que se decía tan agustiniano y que es tan descreyente de la razón. O sea, el hecho de que nosotros sepamos que Dios, si nosotros pensamos en Dios, deberíamos sentir un vértigo delante de este concepto, delante de esta idea, que es el mismo Dios. Mira,
solo para ayudarte a entender qué es este vértigo. ¿Qué somos nosotros? Somos nada. Somos una pequeña bacteria que vive en un polvo llamado planeta Tierra que gira en torno al Sol. El Sol, una estrellita de quinta categoría, o sea, pequeña, frente a otras estrellas. Nuestra galaxia tiene más de 100 billones de estrellas. Ahora imagínate que es 100 billones de estrellas, muchas de esas, mucho, absolutamente mucho más brillantes de que el Sol. ¿Y qué galaxia es esta que nosotros gestamos? Solo para que tú entiendas el tamaño de esto. Si tú miras al cielo, sacando la luna, todo lo que estás viendo ahí es mucho más pasado do que presente. ¿Por qué? Porque la estrella más cercana a la Tierra, su luz lleva 4 años para llegar hasta acá. El Sol está a 8 minutos luz. La luz que brilla en el Sol ahora le toma 8 minutos para llegar a la Tierra. Es la estrella más cercana a nosotros, que es el Sol. Y la siguiente, más cercana después del Sol, lleva 4 años viajando a la velocidad de la luz. Ahora, imagínate que existe en nuestra galaxia 100 billones de estrellas. ¿Ya te imaginaste el tamaño de la galaxia? Muy bien. Solo que en el universo existen 100 billones de galaxias iguales o mayores que la nuestra. Nosotros somos nada. Frente al universo, el universo nos da un vértigo. Mientras tanto, este universo tan grande, tan fantástico, tan tremendo, delante de Dios, es menos que un átomo. Es nada. Que Dios piense en mí. Es algo así tremendo, que da vértigo. ¿Cómo es posible que Él tan absoluto, tan grande, tan tremendo, no solamente piense en mí, pero me mantenga en el ser? Porque si yo existo, es porque Dios me está sujetando en el ser, como yo estoy sujetando esta hoja acá. Si Dios durmiera, Él no puede dormir, pero si Él durmiera, yo caería en la nada. Si Dios durmiera y despertara, no existiría el universo. Todo el lugar está sustentado por Él en el ser. Él es la fuente del ser. Y esta experiencia filosófica es la que hizo Agustín. Agustín hizo esta experiencia filosófica. Y vean cómo él vio eso. Yo temblaba de amor y de horror. Esta es la experiencia de vértigo. De amor y de horror. Pero tú dices así, pero padre, ¿cómo es que tú sabes que aquí San Agustín está demostrando una experiencia filosófica y no una experiencia de espiritualidad, en que él, meditando en la oración como cristiano, fue iluminado por la gracia? Él mismo lo dice, está acá. Y yo buscaba el medio de obtener fuerzas para convertirme en idóneo a degustarte, y no encontraba hasta que abracé el mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Y ahí, en estos primeros 2 párrafos, San Agustín, él transpuso el problema del materialismo maniqueo. Él encontró dentro de sí la experiencia de la luz interior de la razón y vio la realidad de la verdad, y que existe la realidad del Espíritu, la realidad de Dios, una experiencia que filosóficamente puede ser hecha. Pero ahí, él, al ver esto, él solamente vio la meta, él vio solamente la causa final. Él no se daba cuenta de cuánto, para poder transponer este abismo entre el Dios y el hombre, necesitaba de un medio, de un mediador. No conocía a Jesucristo, que es el mediador entre Dios y el hombre.
O sea, la primera experiencia de Agustín es la experiencia de este abismo, de este vértigo, de ver la grandeza de Dios a la luz, una luz muy, muy, muy superior. Y él dice tan superior como no es mirar en, no es como mirar el cielo arriba de la tierra, es algo muy, muy, muy superior. Él queda enamorado de eso y amor, y al mismo tiempo queda aterrorizado de eso, un vértigo, un temor delante de Dios. Es interesante e importante, porque la gente habla de Dios y gente, deberíamos sentir verdaderamente un vértigo, un abismo al pronunciar la palabra Dios. Porque si tú tienes un Dios tan mediocre, tan mezquino, tan ridículo, un Dios tan poco adorable, ¿cómo inclinarse delante de un Dios que cabe en tu cabeza de esa forma? Un Dios que cabe en tu cabeza, por eso mismo es muy poco divino. Yo tampoco creería en un Dios así. Así que San Agustín, frente a esta experiencia filosófica de Dios, él finalmente, al convertirse, supera la cuestión del naturalismo. Primero supera el materialismo, existe un mundo espiritual, luz interior, existe Dios. Ahora supera el naturalismo y comienza a ver que por más que Dios sea excelso, elevado, grande, sublime, Él es inalcanzable, a no ser que venga la gracia, que venga Jesús a visitarnos. Él supera aquí el naturalismo. El mediador, Jesucristo, que es Dios por encima de todo, bendito por los siglos. Él me llamaba y decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. El alimento que no era capaz de tomar, porque el Verbo se hizo carne para dar a nuestra infancia el lecho de su sabiduría por la cual todo creaste. Y de ahí viene una de las páginas más bellas de San Agustín. Tarde te amé, oh belleza tan antigua. Tarde te amé. Está hablando de Jesús. Cero te amavi. Pulcritude tan antica, tan nova, cero te amavi. Et aitintus era, aquí habla en latín, y yo, y eis que estabas dentro, intus eras, y yo estaba fuera. Bueno, vamos a leer la traducción en portugués de acá, que es mejor que la mía. Estaba fuera, perdón, es que estabas dentro y yo fuera, y ahí te buscaba, y lanzábame nada bello ante la belleza que tú creaste. Un latín medio intraducible, porque las cosas formosas, y él estaba deforme y las cosas formosas. O sea, él buscaba a Dios en las bellezas de afuera, pero cada vez que buscaba a Dios en las bellezas de afuera, él volvía deformado. Estabas conmigo y yo no contigo. Mecum eras, aquí habla en latín, et tecum non eram. Qué belleza. Dios está siempre conmigo y no soy yo quien está con Dios. Me sujetaba lejos de ti las cosas que no existirían si no existiesen en ti. Y ahora viene, él pasa un poco los 5 sentidos para mostrar cómo él fue atingido por Dios en la experiencia. Llamaste, clamaste y rompiste mi sordez. Brillaste, resplandeciste y sacaste mi ceguera. Exhalaste perfume y respiré. Ahora anhelo por ti. Te probé. Este proveite es gustar el paladar. Y tengo hambre y sed.
tocaste, tacto, tocásteme y ardí por tu paz. Dios se hizo carne, vino a nuestro encuentro. Entonces el itinerario de Agustín es la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad es una búsqueda incesante que duró desde los 19 años de edad hasta los 32. Y finalmente con 32 años de edad, dando todos estos pasos, que él primero venció el escepticismo, luego el materialismo, luego el naturalismo y finalmente cede frente a aquello que es la verdad de Dios. Él, desde el inicio, por allá con 19 años, cuando leyó el texto de Cícero, él dijo así: si yo encuentro la verdad, dejaré todo y seguiré la verdad. Ahora él encontró la verdad. Y encontró la verdad, él ya había dejado de lado su concubina, porque las leyes de la época no permitían que se casara porque eran de clases sociales incompatibles, y había aceptado una nueva novia que se le había propuesto por su mamá, que era una niña buena, con 10 años de edad. No se podía casar porque era muy joven. Él con 32, la niña con 10. Tenía que esperar 2 años porque solamente con 12 años se podía casar. Gracias a Dios, en medio del camino se convirtió, no se casó y resolvió vivir la vida monástica, la vida del celibato. Pero ahí fue que sucedió la conversión de Agustín. Mira el punto de pasaje. Él había dicho que si él encontraba la verdad, él iría a dejarlo todo. Solo que él encontró la verdad de Jesús antes de bautizarse, por lo tanto no tenía fuerzas para dejar todo y vivir la vida de celibato, que era lo que él quería. Sentía el llamado de la promesa que había hecho con 19 años, pero no tenía fuerzas. Ahí es que él encuentra allá en Milán un amigo, Prosidio, que empieza a hablar de la experiencia de los monjes, y Agustín, nunca había oído hablar de la vida monástica, no sabía que existía esta vida, y aquello empezó a arder en el pecho de él. El hombre iba narrando las cosas y no sabía el efecto que estaba teniendo dentro de Agustín. Entonces él dijo que ahí cerca de Milán, a pocos kilómetros de distancia, 2 muchachos que estaban de novio para casar leyeron la vida de San Antonio, escrita por San Atanasio, y entonces decidieron largarlo todo, y a sus novias también, y se dedicaron a Cristo. Cuando el amigo se fue, Agustín se volvió a Alipio y dijo: Alipio, si ellos hicieron esto, ¿y nosotros? ¿Por qué no yo? Si ¿por qué no un ego? ¿Por qué no yo? Y aquello lo dejó postrado, lo dejó tremendamente afligido por no tener el coraje de dar aquel paso. Él se alejó de Alipio y fue a un rincón del jardín, y ahí lloró amargamente hasta que vino el famoso episodio de la voz del niño que cantaba: Dolle leche, dolle leche. Como él no conocía esa música, él vio en esa música un llamado divino, miró el libro de las cartas de San Pablo, epístolas de San Pablo, y abrió por si acaso la epístola de San Pablo a los romanos, un segmento que hablaba del cambio de vida, Romanos capítulo 13, versículo 13, y que decía exactamente de la castidad. Fue el golpe que
cambió definitivamente a Agustín y entonces pide el bautismo y decide vivir una vida monástica y de ahí en adelante va a África. Santa Mónica muere en Ostia y él va a África. En África es ordenado presbítero y luego ordenado obispo y de ahí en adelante se convirtió en gran doctor de la iglesia. Pero aquí entonces viene la lectura que yo me gustaría que ustedes hicieran de esta gran conversión de San Agustín. El hecho de que San Agustín hubiera iniciado en la búsqueda de la verdad. Mira, existe algo de profundamente deshonesto, una verdadera farsa de esta cosa de los cristianos de que no estén buscando la verdad, de no creer en la verdad, de crear así una especie de un mito, de un chamullo, un cristianismo retórico del marketing, de que no interesa si es verdad, lo que interesa es lo siguiente, que las personas van a quedar enganchadas, vamos a inventar una mentira, una farsa, inventemos una cosa para que las personas queden entusiasmadas con Jesús. Y así cada uno va inventando a su Jesús a su propia medida. El Jesús de su tamaño. Y generalmente no es un Jesús muy grande, ya que es de tu tamaño. Un Jesús mediocre. Un Jesús que estas personas en ese tipo de farsa, de este Jesús que no necesita, no, Jesús no pide que tú cargues la cruz, Jesús va a hacer milagritos. Gente, por el santo cielo, Jesús hace milagros, yo creo en eso, pero yo también creo que Él es mi Señor y Él me pide que renuncie a mí mismo y tome mi cruz. Las dos cosas son verdaderas, no necesito escoger una de las dos. Tengo que escoger ambas, aceptar ambas, pero las personas solamente toman a Jesús que les agrada, un Jesús a su imagen y semejanza, a Jesús que sirve a sus propósitos. Entonces tú sigues Jesús, si Jesús va a hacer una pajelanza para curar tus problemas y resolver tus aflicciones. Entonces Jesús que va a hacer milagros, y si Él no lo hizo todavía, el milagro que tú estás pidiendo es culpa tuya de que no tuviste fe. Como si Jesús fuera obligado a hacer todos los milagros ahora y fuera obligado a seguir tu voluntad, cuando en verdad eres tú quien debe ir detrás de la voluntad suya. La búsqueda de la verdad, aunque duela, la búsqueda de la verdad, aunque tú tengas que cambiar todas tus convicciones. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Recuerda a San Agustín en este pasaje que acabamos de leer. Él es la verdad y no puedo tener miedo de buscar a Cristo, que sigue una iglesia de 2000 años y no un Cristo inventado por el último predicador, por la última moda, por la última farsa. Las personas que dicen que siguen a Jesús, pero que en verdad siguen a un Jesús confeccionado a su imagen y semejanza, un Jesús que ellos confeccionaron. Agustín le llevó tantos años para descubrir a Jesús, exactamente porque 14 años después de que leyó a Hortensio de Cícero, él pasó 14 años buscando la verdad y le llevó 14 años para descubrir. Pero por lo menos ahí había una honestidad de fondo a pesar de sus pecados personales. Honestidad de fondo que sabía que tenía que cambiar de idea, de posición y de opinión cuando descubriera la verdad. Es este el ejemplo de Agustín
que nosotros necesitamos seguir. Este hombre que, buscando la verdad, hizo la experiencia de la verdad incluso en la filosofía. Él descubrió en la experiencia filosófica, ¿qué cosa? La luz natural de la razón, la experiencia de la verdad. Y después cuando se bautizó vio que había otra luz, una luz sobrenatural de la gracia. Y esta realidad es la que después él coloca en su famoso libro de Magistro. Si te gustaría saber algo más respecto de esa realidad, de esas dos luces, la luz natural de la razón y de la gracia, nosotros tenemos un curso en nuestro sitio llamado La Iglesia en el Mundo Moderno, y uno de los capítulos de ese curso trata sobre esa realidad de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, llamado De Magistro, de San Agustín, y la cuestión disputada de la verdad conocida como Magistro de Santo Tomás de Aquino, donde te demostramos y te hacemos entender claramente eso. Si tenemos una educación católica, proyecto católico de educación, es de llevar a las personas a tener una experiencia de la verdad a través de la luz de la razón y la luz sobrenatural de la gracia. La luz natural de la razón es una introspección filosófica y una profunda investigación que hace que las personas observen la verdad, y la luz sobrenatural de la gracia a través de la vida de oración, a través de la vida cristiana. Bueno, no me voy a extender sobre eso porque no voy a dar una clase que ya fue dada y está ahí a su disposición. Lo que me gustaría de llamar la atención el día de hoy, que ese es el propósito de este programa, es que nosotros no podemos ser cristianos sin verdaderamente abrazar la verdad. Agustín en ese sentido es para nosotros un ejemplo luminoso. Las personas hoy quieren ser cristianas, pero quieren cambiar la verdad, adaptar la verdad, vilipendiar la verdad, violentar la verdad, para conformarla a sus gustos, a sus caprichos, a sus veleidades, y eso es profundamente deshonesto. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Sí, porque el Espíritu Santo, Él es la verdad que nosotros necesitamos abrazar. Negar la verdad que está ya conocida a mi disposición es un pecado contra el Espíritu Santo. Necesitamos exorcizar ese tipo de cosas. Necesitamos precisamente buscar la verdad tal cual ella es, y si tú buscaste la verdad y no encontraste a Jesús, es porque no buscaste lo suficiente. La encontrarás. Y la verdad filosófica, científica, racional, no es incompatible con la verdad teológica de la fe, de la Iglesia. Las dos son perfectamente compatibles. Cuando el Papa San Juan Pablo II escribió su carta encíclica sobre la fe y la razón, Fides et Ratio, él dijo que la fe y la razón son dos alas que nos llevan a la verdad. Hizo esta analogía de las dos alas, que podríamos hacer acá otra analogía, o sea, la analogía de que para conocer la verdad yo tengo mi inteligencia puede ser iluminada por dos luces, la luz natural de la razón y la luz sobrenatural de la gracia. Este texto aquí de San Agustín está claramente colocado ahí las dos luces para que tú entiendas que es posible hacer esta experiencia. La experiencia que los filósofos hacen de encontrar a Dios como meta inalcanzable, y la experiencia que los cristianos hacen de encontrar a Dios, meta inalcanzable humanamente, pero con un mediador, Jesucristo, Dios hecho hombre, es el camino que nos lleva para esa verdad. ¿Está bien? Vamos ahora a hacer un pequeño intervalo y luego volvemos para tener un pequeño diálogo al respecto de esta realidad. Una conversa informal, sin grandes pretensiones de debate filosófico. ¿Está bien? Ahí nos vemos. Volvimos entonces
a un diálogo con ustedes y comenzaremos respondiendo a Felipe Melo. Él pregunta así: Padre Pablo, ¿cómo podemos presentar la verdad a aquellos que la buscan? ¿Cómo iniciar esta sociedad neopagana en una verdadera vida cristiana? Bueno, Felipe, la primera cosa que necesitamos hacer que las personas noten es una de las cosas que ayuda bastante es que entendamos, hacer a las personas que entiendan que ni los animales ni las máquinas hacen la experiencia de la verdad. Y para que tú hagas la experiencia de la verdad, es algo que podemos hacer también, digamos así, en una demostración científica, algo que tú empiezas a ver que existe ahí algo. Si tú lo comparas con lo que los animales viven y lo que tú vives filosóficamente o científicamente, que nosotros tenemos acceso a realidad que los animales no tienen. Y tú consigues hacer la experiencia del ser. ¿Cómo llevar esto? El mejor camino, al menos para mí, aquí estoy dando opinión, santo cielo, el mejor camino sería iniciar con una abordaje fenomenológica. ¿Qué es eso? Abordaje fenomenológica es que la persona observe dentro de ella algo que está viendo y que no puede negar que lo está viendo. Por ejemplo, cuando tú comienzas a hacer a la persona tener una experiencia, la experiencia de ir contra la programación del propio cerebro de ella, por ejemplo, amor. El cerebro de ella dice: no quiero, me duele, voy a desistir, que es lo que hacen todos los animales, pero dice: no, yo quiero amar. Esa experiencia del amor que muestra que la persona tiene una cosa, que hay en el alma de ella algo llamado voluntad, puede ser el primer paso para que la persona luego haga otra experiencia, una experiencia segunda, que es la experiencia de la verdad. O sea, la experiencia de que tú veas cosas más allá de aquello que es la apariencia. La apariencia te dice dolor igual malo, placer igual bueno. La persona empieza a observar que no es tan así. Como cuando tú abrazas algo por amor, existen placeres malos cuando aquello te destruye, como las drogas, por ejemplo. La persona entonces empieza a ver eso dentro de ella y ve que los animales no tienen esto y ella tiene eso. Ella empieza a observar la propia alma de ella. El primer paso que tiene que hacer es ese, el de que la persona pueda ver su propia alma, y para ver su propia alma debe comparar el cerebro de un animal con aquello que vivimos dentro de nosotros, abordaje fenomenológica. Yo veo dentro de mí algo superior. Veo dentro de mí algo que los animales no hacen. Y ese algo que los animales no hacen es algo que tampoco las máquinas hacen. No existen computadores que vayan contra su propia programación. No existen programadores que sepan que ellos existen. No existen computadores que hagan experiencia del ser. El computador lo puedes programar para que 2 más 2 sea igual a 5 y lo va a aceptar perfectamente. No tiene objeciones. Estoy intentando resumirte, Felipe, para que entiendas eso. O sea, el camino. Necesitas que la persona primero haga, pero esto no tiene nada que ver con religión. Tienes que hacer que ella observe lo que es la verdad. Si la verdad es algo a lo cual nosotros tenemos acceso, los animales no tienen acceso y los computadores no tienen acceso y nunca lo tendrán. Porque la verdad es, como diría Santo Tomás de Aquino, es el ser. La verdad es el ser. Cuando yo encuentro el ser, encuentro la verdad. Lo que las personas observan en el día a día no es el ser, no es la verdad. Las personas observan apariencias, observan lo que los sentidos te dan. Eso también lo ven los animales. Pero ahí necesita hacer eso. Y fue así que Agustín
Pero dices, Padre, necesita eso, por santo cielo, predicamos el Evangelio y basta, las personas que observan, pero eh, el problema es que hemos llegado a un punto en que el Evangelio ya fue tan perturbado, tan vilipendiado por tantas ideologías, por tanto charlatanismo, y la propia experiencia del día a día de las personas es una experiencia tan lejana de la verdad, de la existencia de una cosa llamada verdad. Las personas, todo el mundo, nadie más habla de verdad. Baja a las universidades y las personas dicen tenemos que construir ese conocimiento. Quiere decir, el conocimiento es una masa de modelar y tú inventas, construyes ese conocimiento. El conocimiento no se construye. El conocimiento de la verdad tú obedeces como tú lo encuentras. Verdad conocida es verdad obedecida. El problema es hacer esa experiencia de la verdad que yo estoy aquí describiendo para ti, pero que es una realidad que solo la harás meditando en una meditación que no es necesariamente oración. Yo estoy hablando acá de estudio para hacer y encontrar la verdad. Una vez que la persona hace la experiencia de la verdad, ahí ya hubo una gran conversión. Para eso de ahí de pasar para la verdad cristiana, ahí queda mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es interesante que notemos que aquello que Benedicto XVI dijo en su homilía inaugural, la dictadura del relativismo es aquello que impera, incluso dentro de personas que están dentro de la iglesia, un relativismo tremendo. Esto viene al caso a la pregunta del próximo. El buen del de Olvera pregunta, mira, ¿cómo podemos contribuir para reconstruir fe y razón en ciertos ambientes eclesiales en nombre de que una falsa caridad se maquilla la verdad de Cristo en la iglesia? Exacto, ese es el problema. O sea, las personas necesitan observar que es verdad, que la verdad duele, pero que no existe así. Necesitamos el mejor camino. Es que tú estés apuntando acá para la respuesta. La caridad como servicio. Ratzinger hizo eso durante muchos años de su vida y como Benedicto XVI lo continúa a hacer. Eso de la verdad como caridad. No existe caridad alguna en engañar a las personas. No hay caridad alguna en que tú, por ejemplo, llegues y digas, Cristo. Tomemos el ejemplo de San Agustín. San Agustín creía que no valía la pena vivir la castidad. Hoy en día, si fuera para preguntar a algunos gurús, si San Agustín, en vez de encontrar a San Ambrosio, se hubiese encontrado a alguno de esos gurús teólogos modernoides de hoy en día, ciertamente ese teólogo habría dicho, no, Agustín, lo importante es que tú amas, si tú amar, si tú tienes sexo con amor, con cariño, si la persona estuviera consintiendo, si no le estás violando, si ella quiere hacer el sexo, de cualquier forma que fuera, sea mujer con hombre o cualquier realidad que tú quieras, tú teniendo sexo, lo importante es ser feliz. ¿Cuál es el problema? El problema es que el sexo desregulado imbeciliza a las personas. Discúlpame que diga esto, pero es una realidad constatable. El sexo, él embota la capacidad de la persona que vea la luz de la verdad. Sexo desordenado, estoy hablando. No hay caridad alguna de que tú trates a las personas como animales imbéciles que no son capaces de amar. Oh, mira, Dios es amor, Dios es misericordia.
Pero el Evangelio es tan elevado, tan elevado, tan elevado que tú, tan egoísta, incapaz e impotente, que dices que Dios es bonito y te va a dejar ser egoísta y zafado. ¿Qué caridad es esa? No hay caridad alguna en eso. La caridad sería decir, hermano, tú fuiste hecho para volar como las águilas, no te arrastres como las serpientes. Eso es caridad, desafiar a las personas. Claro que duele, pero libera. Mateos, ¿a qué punto escrúpulos afectan la búsqueda de la verdad? Mira, Mateo, la cuestión de escrúpulos es una realidad bastante común para las personas que comienzan a buscar vivir una vida lejos del pecado, pero la cuestión del escrúpulo no está ligada, al menos desde mi punto de vista, directamente a la búsqueda de la verdad. El escrúpulo, en el fondo, es un problema, una especie de círculo vicioso en el cual la persona queda prisionera en juzgar sus propios actos. De hecho, aquí el mundo pasional afecta enormemente esta realidad de los escrúpulos. Esto afecta la búsqueda de la verdad, claro, porque si yo estoy deseo buscar la verdad dentro de mí a través de la introspección y mi mundo interior está, digámoslo así, todo turbado por caso de cuestiones pasionales, el escrúpulo de hecho afecta, pero él en sí mismo, él no es una realidad propia de la búsqueda de la verdad, una realidad propia del juicio de los actos éticos. A veces sucede de que personas tengan escrúpulos y no tengan dificultades para buscar la verdad cuando es la verdad donde el mundo pasional no está involucrado. Si es un asunto donde la persona, aquello no le está afectando pasionalmente, la persona no tendrá dificultad alguna. Es un área que puede afectar, pero dependiendo mucho de la materia que está siendo investigada. Vinicio Asunción, padre, ¿podemos comparar la división que muchos hacen entre fe y razón, lo que muchos llaman de Jesús histórico y Cristo de la fe? Hizo esta pregunta porque la distinción Jesús histórico y de la fe, la distinción clásica de Jesús histórico y Cristo de la fe. Mira, Vinicio, lo que pasa es lo siguiente. No da para decir que Jesús histórico o Jesús de la razón y el Cristo de la fe es el Cristo realmente del mundo de la fe. Distinguir fe y razón. Jesús histórico no es Jesús de la razón. Jesús histórico, lo que la gente busca en verdad es Jesús ideológico, porque todas las veces que hay una búsqueda de Jesús histórico, y esta es una cosa ya sabida y resabida, el resultado de una búsqueda de Jesús histórico, sin llevar en consideración la fe, es un Jesús muy parecido al investigador. O sea, cuando marxistas buscan a Jesús histórico es un Che Guevara que cambió la boina por corona de espinas. Cuando los liberales buscan a Jesús histórico terminan haciendo, digámoslo, de un iconoclasta que quiebra los prejuicios y que al final te libera. Cuando los existencialistas como Heidegger buscan a Jesús histórico, termina siendo un Jesús histórico de última que tiene un presencialismo existencialista que es muy parecido con el propio Buchmann.
O sea, las personas buscan a Jesús histórico, pero encuentran, al final terminan encontrando a sí mismos en un Jesús que es más un Jesús ideológico. No puedes separar a Jesús histórico y Jesús de la razón o fe. Última pregunta. Padre Pablo, hay personas en mi familia que más allá de ser católicas, al deparar con un hijo que resuelve, que determina vivir con la polola, dice que está revisando sus conceptos y tiene que modernizarse. Ese es un ejemplo de, entre comillas, Jesús charlatán. No, mira, aquí lo que pasa es esto, las personas colocan en relativismo el asunto de la verdad adaptada a los tiempos y que cambian. Es la historia de la metamorfosis ambulante. Aquí hay un caso de relativismo y de falta de convicción. Lo que yo decía con relación a Jesús charlatán es cuando tú, exactamente por causa de ese relativismo, terminas modelando la imagen de Jesús a tus convicciones personales. En este caso no se trata de modelar la imagen de Jesús. Así que quiero agradecer tu participación en el día de hoy, que estamos juntos en este día de San Agustín, que interceda por nosotros para que podamos hacer esta experiencia de la luz natural de la razón, como Él lo hizo, antes de convertirse, y la luz sobrenatural de la gracia, como Él lo hizo una vez bautizado e hijo de Dios. Está bien, que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.